Bienvenidos a Tus Derechos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano contiene temáticas diversas que han marcado el camino de la mejor defensa de los derechos fundamentales y la correcta aplicación de los mecanismos constitucionales al momento de resolver los conflictos sociales. Para tratar este tema, hoy contaremos con la presencia de los doctores Fernando Calle Jayén y Ernesto Álvarez Miranda, magistrados del Tribunal Constitucional. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Camilo Suárez comenta los alcances de la sentencia referida al caso Acomarca. El doctor Francisco Morales Sarabia entrevista a los magistrados del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda y Fernando Calle Jayén, sobre la jurisprudencia de este alto tribunal. En nuestra sección, el tribunal explica sus sentencias. El doctor Camilo Suárez, asesor jurisdiccional, nos habla sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida al caso Acomarca. En esta oportunidad vamos a comentar la sentencia recaída en el expediente 218-2009, el caso Roberto Contreras Matamoros. En esta oportunidad, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada una demanda de habeas corpus interpuesta alegando la prescripción de la acción penal, es decir, alegando que el plazo previsto en el Código Penal máximo para que el Estado ejerza el poder punitivo ya había vencido en demasía. Los hechos ocurrieron en el año 1985. Según lo actuado en el proceso penal, una patrulla del ejército peruano en el distrito de Acomarca, provincia de Vilcabamba, departamento de Ayacucho, habría acabado con la vida de más de 60 personas, entre hombres, mujeres y niños. Estos hechos fueron investigados por el Fuero Militar, quien encontró responsabilidad por delito de abuso de autoridad solamente en una persona, y todos los demás fueron absueltos. A su vez, esta situación de impunidad fue complementada con las leyes de amnistía dictadas entre junio y julio del año 1995. Estas leyes de amnistía fueron declaradas nulas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos del año 2001. Es en virtud de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Fuero Militar anula las resoluciones de absolución dictadas en dicho fuero, y es a partir de ahí que comienzan a investigarse los hechos, y en el año 2005 se abre instrucción en contra de todos los implicados. En este caso, en el que se había alegado prescripción de la acción penal, el tribunal considera que la prescripción de la acción penal es una institución garantista, destinada a proteger al ser humano frente al poder del Estado, frente a los excesos del poder estatal, pero que no puede en ningún caso servir para encubrir situaciones de impunidad, para encubrir hechos muy graves que deben ser investigados. Es por ello que el tribunal, en esta sentencia, determinó que el periodo comprendido entre el año 1985 y 2002 no puede ser contabilizado a efectos de la prescripción de la acción penal. El viernes 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional celebró el 28º aniversario de la instauración de la jurisdicción constitucional en el Perú, fecha en la que se instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1982. En la ceremonia estuvieron presentes la fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz, los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, doctor Raúl Castro Exañaro, entre otras distinguidas personalidades del ámbito judicial, universitarias y cuerpo diplomático. A continuación, escucharemos pasajes del discurso del magistrado Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional. Ahora sí, ingresar a lo que este tribunal ha hecho en los últimos años o en los últimos meses. Hemos dictado la sentencia de los autos usados, con lo cual pensamos que este tribunal ha cerrado los lobbies, las mafias y las resistencias de algunos grupos económicos a acatar la ley del Parlamento. El Tribunal Constitucional también ha declarado constitucional el contrato administrativo de servicios. Hemos dictado la sentencia en el caso Salazar Manroe. El Tribunal Constitucional ha resuelto un habeas corpus relacionado con el caso de Acomarca, un caso emblemático en materia de impunidad de derechos humanos. Y en materia de tráfico ilícito de drogas, el tribunal ha dictado 3 sentencias emblemáticas. Hemos establecido también la denominada apelación por salto. El tribunal ha dicho que el cobro de los beneficios sociales no implica ni significa la improcedencia per se de los procesos de amparo.
El tribunal también en materia educativa ha dictado la sentencia sobre filiales universitarias. ¿Qué falta por hacer? Me parece, de los casos que están aquí en el tribunal y que creo que son los importantes y que deben ser solucionados en el plazo más inmediato. El tribunal es necesario que se pronuncie sobre la irretroactividad o no del tratado que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El tribunal también tiene que pronunciarse en algunas causas que han llegado acá sobre la licitud de los audios que la prensa transmite sin autorización del juez. El tribunal también tiene que pronunciarse si la garantía institucional de la libertad de la prescripción se ve interrumpida por la declaratoria de la contumacia. El tribunal también tiene que pronunciarse sobre la eficacia y los efectos del indulto presidencial. El tribunal también tiene que pronunciarse sobre si es posible la extradición a países que aplican la pena de muerte en delitos de contrabando. El tribunal tiene que pronunciarse sobre si la ley de radio y televisión es contraria al principio de derecho de la igualdad que recorre transversalmente el orden constitucional. El tribunal también tiene que pronunciarse el próximo año en el mal uso de las informaciones y en la expresión de opiniones que se suelen suscitar en los sistemas de internet, en el Google, en la web, en los sitios, en los blogs. El tribunal también tiene muchos casos sobre libertad religiosa. Todo esto, señores amigos que nos han visitado el día de hoy, colegas, no hubiese sido posible, ni será posible lo que falta por hacer, sin un pleno de magistrados cohesionados, comprometidos con la protección de la Constitución y los derechos fundamentales, con la democracia del país y su desarrollo económico, social e institucional. Muchas gracias. Enseguida, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, magistrado del Tribunal Constitucional, sobre la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en distintas materias. Bien amigos, en una nueva edición del programa Tus Derechos y continuando con las entrevistas con algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la jurisprudencia constitucional relevante en este año, en esta oportunidad nos encontramos con el magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Magistrado, bienvenido al programa. Doctor, usted es cercano al tema educativo en su condición de docente universitario y la ley de la carrera magisterial ha sido cuestionada ante el Tribunal Constitucional. El tribunal, sin embargo, ha dicho que esta ley es constitucional. ¿Cuál ha sido la filosofía o los aspectos que el tribunal ha evaluado para decir que esta ley es compatible con la Constitución? Bueno, en principio se había objetado a la ley dos aspectos fundamentales. El primero era en cuanto a la evaluación del personal docente y el segundo se refería en torno a los límites del derecho de huelga establecidos por la propia ley. En lo primero, había un problema sustancial. Normalmente los ministros de educación habían trabajado en coparticipación con el sindicato de maestros, de forma tal que se había creado una convicción de que cada maestro tenía o gozaba de estabilidad laboral rígida al interior de cada uno de los colegios, sin ninguna conexión, sin ningún grado de relación con los resultados y con la propia capacidad académica que pudiera tener el maestro. Allí el tribunal va a establecer un criterio que considero fundamental. En primer término, la educación pública tiene como destinatario fundamental, como finalidad y eje del sistema, al consumidor o usuario. En ese caso es el educando. Es el hijo de las clases populares el que va y asiste a un colegio de educación pública con la esperanza de recibir la formación suficiente para luego pelear un puesto de trabajo frente a otros que han tenido la suerte de educarse en colegios privados. De forma tal que es el Estado el que brinda igualdad de oportunidades, o sea, debe brindar
justicia social a través de la generación de igualdad de oportunidades. Las estadísticas en las cuales el Perú ha participado como país, por ejemplo, el test de PISA, señalan no solamente que no vamos por buen camino, sino que somos los penúltimos en Latinoamérica y uno de los últimos en el mundo en cuanto a calidad de educación pública, comprensión de lectura y matemáticas fundamentalmente. Muy bien, un tema también relacionado con la educación, pero ya en este caso no la educación secundaria y primaria, es el tema de las universidades. Llegó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía las filiales y el tribunal dijo que no, que esto era inconstitucional, que pueden haber filiales. ¿Qué fue lo que el tribunal estableció? Porque también no ha dicho que es que existan filiales universitarias como si existieran panaderías, por ejemplo. Claro, ahí el tribunal también tuvo oportunidad de entrar al fondo del tema con una sentencia que yo considero memorable, aunque debe perfeccionarse en los próximos meses. El tribunal lo que dice es lo siguiente, lo que encuentra es lo siguiente. Así como en la educación primaria y secundaria, así también el tribunal analiza las estadísticas, analiza la información disponible en Internet, analiza la información proporcionada por la misma ANR y encuentra de que en el fondo hay también un estado inconstitucional de las cosas. ¿Cómo es esto? Si los fines de la educación superior es brindar una formación integral y de paso, dentro de eso, una formación profesional que permita no solamente la satisfacción de un proyecto de vida, sino también que permita la participación de ese profesional en el plan de desarrollo del país, encuentra de que también hay un fraude. Hay un fraude montado tanto por los particulares, por muchas universidades, que tanto a nivel central, la propia universidad, como a nivel secundario, las filiales, se han creado no solamente con ánimo de lucro, tema que permite la Constitución, al igual que en salud pública, por ejemplo, sino con el ánimo de engañar al usuario del sistema. Cambiando de tema, hemos pasado del tema de la educación, ahora habría que conversar sobre el derecho a la consulta, tema polémico. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley, pero el Ejecutivo lo vetó. En ese contexto, el tribunal dictó una sentencia convalidando o estableciendo algunos criterios en relación al derecho a la consulta. ¿Cuáles son los criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas? Bueno, el primero es de que el convenio 169 es aplicable al Perú, porque desde el inicio, en la contestación de la demanda, se hablaba de que el Perú, siendo un país eminentemente mestizo, donde las comunidades ya tienen un fuerte mestizaje, no correspondía